Okay. Muchas veces en física a la hora de hacer experimentos, ¿verdad? Y qué sé yo, observar o estudiar algún fenómeno, ¿verdad? Que intervienen varias variables. Uno lo que hace, o es muy dado que se haga, es que, por ejemplo, bueno, aquí yo les digo, ingresar a la sección de la simulación llamada introducción. Bueno, eso ustedes no lo van a hacer ahorita, porque yo estoy metido en la simulación. Igual, como les digo, aquí vamos a ir como llenando, ¿verdad? Un poco, y vamos a ir como sí, discutiendo un poco el material, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente, si ustedes sí, quisieran entrar, y ahí está la simulación, pueden entrar cuando quieran. Vean que en el punto 3, ¿verdad? Dice que una vez en esta sección, dice que completar el primer cuadro. En este primer cuadro se fija un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y se procede a ir cambiando la velocidad. Entonces, muchas veces en física lo que hacemos es eso, o sea, cuando tenemos como varias variables involucradas a la hora de observar un fenómeno, entonces, por ejemplo, sería como lo que queremos es ver la relación que hay entre dos variables, ¿sí? Pero si yo tengo una tercera que me está también, que está participando, entonces yo lo que hago es fijar una de ellas, ¿sí? ¿Qué es fijar una? Que yo voy a agarrar un valor, o sea, lo que pasa es que yo puedo tener aquí, como en este caso, yo tengo un valor de ángulo, pero ese valor de ángulo, si yo varío la velocidad, por ejemplo, la altura máxima, la distancia horizontal, y entonces se van a ver afectadas. Y yo lo que quiero es estudiar, digamos, cuál es la relación que hay entre la velocidad de lanzamiento y eh, la altura máxima, bueno, la altura máxima, ¿sí? Entonces yo lo que hago es fijar un ángulo. Entonces yo voy a hacer mis observaciones, pero con una variable fija. Después lo que hago es, yo quiero ver cómo el ángulo, ¿verdad? Cómo afecta el ángulo al alcance y a la altura máxima. Yo fijo una velocidad. Entonces, es parte, digamos, de lo que uno haría en un laboratorio. En el laboratorio se trabaja de esta forma, en algunos experimentos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta tabla, ¿verdad? Y pueden ir tomando nota, ¿verdad? Vamos a ir haciendo, bueno, lanzamientos de 14, 15, 16, 17 y 18 metros. Bueno, aquí hay un detalle importante, ¿verdad? Yo no lo especifiqué en la práctica, pero vamos a hacer los lanzamientos en este material, ¿verdad? Que yo les subí. Vamos a realizar los lanzamientos desde la superficie, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Los vamos a hacer desde la superficie, porque no es lo mismo que yo lance un proyectil desde la superficie, por ejemplo, en este caso. Ah, mire qué coincidencia. ¿Vieron? No, lo puse ahí. Sí, profe. O sea, yo lo corrí ahí yo lo corrí nada más, sí, porque me estaba estorbando en 15 y lo puse ahí, no, a puro 30 y le di 3 estrellas, ¿ya? Pero no es lo mismo lanzar un proyectil a 0 metros después esa variable la podemos observar, ¿verdad? Pero de momento, pues, no lo vamos a hacer. Pero no es lo mismo lanzar un proyectil desde la superficie que lanzarlo desde una altura de 7 metros, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuánto de alcance tuvo más. Sí, casi 19,86 y casi 9 metros más, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos lanzando a 0 metros. Un detalle muy importante. Entonces, fijamos una velocidad, perdón, fijamos un ángulo y vamos a realizar esos lanzamientos. Entonces, por ejemplo, Ana, aquí tenemos el primero, ¿verdad?
eh, ¿qué, qué nos interesa de ese lanzamiento? ¿Qué dijimos? Bueno, la velocidad, sí, pero en la primera columna, ¿qué aparece? La altura máxima. La altura máxima. Entonces, vean, cuando ustedes están trabajando con la simulación, vean, aquí tienen ustedes dos, como esas dos herramientas para poder medir, ¿verdad? Entonces, ustedes simplemente aquí lo jalan con clic izquierdo, ¿verdad? Y con el dedo ahí bueno, los que tengan mouse táctil, ¿verdad? Pero igual, o sea, es sencillo. Entonces, ustedes lo que agarran es que vienen, colocan esta herramienta en este puntito verde. Yo tengo lo que es de la altura máxima, ¿verdad? Entonces, en ese caso, llenemos en la tabla de una vez o lo apuntan. Y la altura máxima 2,5, ¿verdad? Sí. Váyame. Sí, profe. Entonces, venimos aquí en la tabla, ¿verdad? Entonces, bueno, altura máxima. La distancia horizontal, yo me refiero es, ¿verdad? Como por decirlo así, a esto también se le llama alcance. ¿Sí? O sea, la distancia horizontal, yo me refiero, ¿verdad? Como cuánto se desplazó en X. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tendríamos que es 17,3 metros. ¿Sí? A eso me refiero yo con distancia horizontal. Y este tiempo de acá, el 1,43, ¿verdad? Sería lo que llamamos el tiempo de vuelo. ¿Sí? O sea, el tiempo de vuelo es cuánto tarda, cuánto tiempo transcurre entre que usted lanza el proyectil y toca la superficie. Por ejemplo, sí, como les digo, ¿verdad? Y usted lanza un proyectil de esta forma, ¿verdad? Ah, pero es que ando hecho un crack hoy, ¿no? No yo. No, Ah, pues, Sí. entonces, por ejemplo, vean que aquí, ¿cuánto tarda más en el aire? Sí, casi el doble, ¿verdad? Pues a eso me refiero yo cuando digo ahí tiempo de vuelo, ¿verdad? Eh, Y la distancia horizontal, digamos, vamos hasta el punto que llegamos. sí, hasta el punto que llegaron, sí. Ok. Y de ahí también el tiempo, nada más la altura no. Bueno, la altura, la máxima sí, ¿verdad? Pero esta distancia horizontal y tiempo de vuelo es como al final, digamos. Por eso sí, solo la altura no, la altura es como del punto ahí máximo que uno ve. Sí, Lo demás sí es hasta donde uno llegó. sí, hasta donde uno llega, sí. O sea, cuando vuelve a cero, la altura. Sí. Entonces, 14, bueno, entonces, como les digo, ¿verdad? Entonces, fijamos, queremos ver cómo la velocidad afecta bueno, aquí en eso de proyectiles hay demasiadas variables, ¿verdad? O sea, vea que aquí tenemos, por ejemplo, bueno, ¿qué me afecta el movimiento a mí? El ángulo de lanzamiento, bueno, que me afecten, así como, ¿verdad? Primordialmente sería el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial, ¿sí? Entonces vean que esas dos variables me condicionan la distancia horizontal, el alcance, bueno, la distancia horizontal alcanza lo mismo, la altura máxima me condiciona el tiempo de vuelo, incluso podríamos después decir que la altura inicial, ¿verdad? Es otro factor que condiciona, pero yo aquí, digamos, aquí estamos trabajando a nivel de suelo, ¿verdad? Cero, superficie, la superficie es cero.
Entonces, como les decía, ¿verdad? Para que ya vayan, ¿verdad? Como viendo esa parte, es muy común que en física hagamos eso. Fijamos una variable y vemos, ¿verdad? Cómo afecta por ejemplo, en este caso, fijamos lo que es un ángulo. ¿Para qué? Para ver cómo la velocidad inicial me va a afectar la altura máxima, me va a afectar la distancia horizontal y el tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces tenemos 14. Entonces ahora venimos aquí a 15. Hacemos el lanzamiento, 30 grados, ¿verdad? Y volvemos a tomar las mediciones. Entonces vean que subí un poquito, ¿verdad? Sí. Sí, antes había hecho 2.5 metros. ¿Mm? Ah, sí, la vez pasada había sido 2,5, ahora ahí aumentó un poco, ¿verdad? Y el alcance por acá, bueno, entonces tienen que apuntar esos tiempos. Profe, ¿cuál era la altura máxima? Eh, bueno, aquí se lo colocan de 2,87. Profe, yo he estado batallando con internet o sea, estaba entrando y saliendo, Ujú. pero cuando entré vi una hoja ahí que era eso, que tenía instrucciones y algo así. Perdón, esto. Cuando entré vi ajá, eso, ¿qué es? Eso está en el Classroom. Es un documento que se descarga. Ah, es tarea. Sí, hay que como llenarlo y contestar las preguntas y se entrega la otra semana. Ok, gracias. Ok. Bueno, ya apuntaron ahí. Bueno, igual tal vez podríamos, sí, les dejo unos a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes los hagan. Sí. Entonces pasemos al siguiente, que es de 16. Entonces vean que aquí nada más le presionan ahí y ya aumenta la. Entonces la altura máxima ahora me aumentó a 326. ujú. Entonces la altura máxima es 3,26, ¿verdad? Y por acá apuntamos lo que es el tiempo de vuelo y la distancia horizontal, ¿verdad? Entonces por acá, vamos a ver, bueno, me quedan dos más, pero esas, no, háganlo ustedes con la simulación, para que más o menos, para que la atravesen. Sí, entonces vean, por ejemplo,
Em, entonces, vean, la altura máxima. Bueno, sí, a grandes rasgos. Por ejemplo, vea las preguntas. Dice, ¿cuál es la relación entre las variables velocidad de lanzamiento y la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Qué se observa? Sí, a grandes rasgos, ¿verdad? No entremos así mucho en discusión. ¿Qué se observa? ¿Qué pasa cuando yo aumento la velocidad de lanzamiento? Y aumenta el tiempo de vuelo y la distancia. Y la altura, La altura también. sí, ¿verdad? O sea, a La grandes altura se rasgos aumenta. pasa eso. Entonces, ahí se hacen unas preguntas, ¿verdad? Eh, entonces, si no, ustedes ahí se echan una habladilla ahí, ¿verdad? Y tampoco solo me va a poner, aumentan, o sea, algo así. O sea, ahí se echan una habladilla ahí medio. Que convenza, profe. No, es que igual, digamos, tampoco es que hay mucha ciencia aquí. O sea, en realidad lo que tiene es como, es que usted podría llegar a decir, ¿cuál es la relación entre las variables velocidad de lanzamiento y la altura máxima? Como aumenta la velocidad, aumenta la altura. Punto. Entonces, tal vez como decir, bueno, es que no. Eso se los dejo a ustedes ahí, la creatividad, ¿verdad? Eh, o sea, lo que no quisiera es que solo me pongan, aumenta, algo así, ¿sabes? Sino que se observa que cuando el ángulo de lanzamiento es fijo y aumento la velocidad, la relación entre las variables es la siguiente. Cuando la velocidad aumenta, la altura máxima aumenta. O sea, algo así. ¿Sí? O sea, como que ustedes lo Ok. redacten como si estuvieran haciendo como un informe. ¿Sí? Pero tienen que hacerlo Como como una bitácora. no, bueno, más o menos. Pero es como, o sea, lo tienen que redactar como en forma impersonal, ¿verdad? Así como se observa Un que... poco más formal, entonces. Ah, Un poco más formal, teníamos que redactarlo. sí, sí, de ser posible. O sea, como les digo, o sea, ustedes pueden poner como, se observa que cuando se fija la velocidad, en este caso se fija el ángulo en 30 grados y aumenta la velocidad, entonces la altura máxima también aumenta, bla, bla, bla. O sea, algo así. O sea, es como describir lo que ustedes están viendo, ¿sí? Pero con un poquito más o sea, no como poner así, aumenta. O sea, eso es lo que no. Ya, tampoco es que tiene que ser así un montón de cosas, porque vean, otra cosa y se los voy a dar de consejo para cuando estén en la universidad. Muchas veces la gente lo que hace es, ¿verdad?, que empieza a redactar y redactar y redactar y redactar un montón de cosas como para que se vea mucho texto. Pero es que a veces, vea, eso es nada más como para, uy, sí, redacté 20 páginas, pero al final no dijo nada. Ya. Entonces tienen que guardar como ese equilibrio entre escribir las cosas y que lo que estén haciendo no sea nada más como poner y poner y poner como para llenar campo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, por ahí tienen 3 preguntas. Igual, digamos, si ustedes quisieran, pueden agarrar estas 3 preguntas, digamos, del punto 4 y lo hacen como un solo texto, nada más. Sí. O sea, ustedes describen lo que pasa, cuál es la relación entre las variables, entonces ustedes hacen como un párrafo para qué pasa cuando aumento la velocidad y la altura máxima. Y otro párrafo como para ver qué pasa con la velocidad de lanzamiento y el alcance del proyectil. Y en el otro párrafo, ustedes describen lo que pasa con la componente X de la velocidad y la componente Y. Y para eso, bueno, tienen esta otra herramienta, ¿verdad? Que ustedes ponen aquí
vectores de velocidad, ustedes marcan aquí, total, componentes, y ustedes aquí le pueden dar lento. Entonces aquí ustedes lanzan el objeto y de ahí ustedes tienen, ¿verdad? Como con las flechillas que describir qué es lo que está pasando ahí, pero igual eso ya, bueno, ya lo hemos como comentado, ¿verdad? O sea, ya hemos dicho que sobre el eje Y el movimiento es como caída libre y sobre el eje X es un movimiento con a velocidad constante. Vamos. Vean, aquí hay un detalle importante. Eh, vean que en este caso, bueno, aquí yo tengo una parábola. ¿Sí? O sea, voy a hacerlo aquí a cualquier otro ángulo, nada más como que sea una parábola más bonita. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo lanzo el objeto, ¿verdad? Entonces, esa curva se llama parábola, ¿sí? Entonces, vean aquí, hay algo curioso. Esto es como para el quinto punto, me parece. Sí, para el quinto punto, ¿verdad? Entonces, vean, el tiempo de vuelo aquí es 2,67. Vean, aquí como la parábola, vean, es simétrica, ¿sí? O sea, ustedes ven, pueden observar, ¿verdad? Que es totalmente simétrica. No es lo mismo que yo hiciera esto. Vean que si yo hago esto, ¿ustedes creen que hay simetría ahí respecto a la altura máxima? No, No, ¿verdad? porque un lado está más alto que el otro. Sí, pero vean, por ejemplo, véanlo aquí, vea. Por ejemplo, cuando yo hablo de simetría, usted lo que tiene que hacer es como partir a la mitad y que las dos partes sean como iguales, ¿verdad? Entonces vean que en este caso la trayectoria no es igual, ¿sí? Vean que eh, aquí, ¿verdad? Recorre tanto, pero vean que no es simétrico. O sea, aquí es simétrico hasta este punto, pero ya después de ahí ya no, porque sigue recorriendo ahí un pedacillo más como proyectil. En cambio aquí no, aquí está elevado a 4 metros. Entonces esta trayectoria aquí no es simétrica. Esta otra sí. Entonces, por ejemplo, yo tomo este tiempo aquí, 2,67, y lo divido entre 2, ¿sí? ¿Y qué tiempo voy a tener si lo divido entre 2? ¿Cuál tiempo creen ustedes que sea ese? Lo que dura en llegar en la altura máxima. Lo que dura en llegar a la altura máxima. Ahora, en la simulación hay como un errorcillo que ella ya tiene ahí como programado, ¿sí? Entonces no, o sea, no les va a dar así como exacto, no, pero, o sea, a la hora de uno hacer los cálculos sí le va a dar como exacto. Entonces, en ese punto, eso es lo que habría que hacer, ¿verdad? Mira que les dice, podría decirse que al dividir el tiempo de orden entre 2 se obtiene el tiempo que tarda el proyectil en altura máxima. Utilice la ecuación. La ecuación que tienen que usar es la de esta, y igual a y sub 0 más, ¿verdad? Y sustituyen la mitad y a ver cuánto les da, ¿verdad? Entonces, en el punto 6 dice que compare los valores para la altura máxima obtenidos con los que brinda la simulación. Van a tener ahí alguna diferencia, pero es como ya la simulación que ya la trae programada. Igual tampoco es que es así, ¿verdad? Tan más marcada, ¿verdad? Entonces vean ahora lo que sigue es lo siguiente. Profe, Ustedes y en van el a punto tener 7, que fijar un ángulo, perdón, fijar una velocidad. Vamos a fijar una velocidad, que por cierto no se las dije, y pongámosle 18. Fijan aquí una velocidad
y hacemos lanzamientos. Entonces, el primer lanzamiento es a 30. Creo que la vez pasada algo medio hablamos de esto, ¿verdad? Entonces, hacemos un lanzamiento a 30. Igual, ¿verdad? La altura máxima, la distancia horizontal y el tiempo de vuelo, ¿verdad? O sea, es lo mismo que vamos a hacer. Entonces, bueno, por acá dice que la altura es 4,13 metros. Y por acá tengo que el tiempo es 1,83 segundos y la distancia horizontal 28,6. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces 18, ¿verdad? Lo vamos a dar en 18. Entonces, dice que 30. El de 40 se los voy a dejar a ustedes. Después 45. Entonces, habíamos dicho que, bueno, ¿qué esperan ustedes aquí? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? ¿Qué dicen? 45 grados. ¿Qué esperarían ustedes de la altura máxima y el alcance? El alcance más largo. ¿Y la altura? ¿Qué creen? Como la media. También aumentaría, ¿no? O sea, la altura está como entre la mitad de todos los ángulos, como la altura. Porque si baja más el ángulo, la altura es menos y si lo subes más, entonces como la mitad. Sí, bueno, en este caso, vean que la altura máxima aumenta y el alcance también aumentó, ¿verdad? Pero había como un comportamiento ahí curioso. Bueno, si no ustedes ahí después lo hacen. Pero había como un comportamiento curioso, porque vean que, por ejemplo, bueno, como que hay, este valor de 45 tiene una particularidad, ¿verdad? Porque yo lo lanzo a 60, entonces, bueno, primero, ¿qué se observaría? Obviamente va a alcanzar más altura máxima, la altura máxima va a ser mayor, ¿sí? Pero muchos de ustedes, ¿verdad? Me dijeron en anteriores ocasiones que, sí, que podía ser que no sé, que tuviera más alcance, o sea, que conforme yo subía el ángulo, aumentaba el alcance, pero eso no es cierto, porque por ejemplo, si yo lo pongo en 90, el alcance es cero, ¿sí? Entonces, que aquí había como algo curioso respecto al valor de 45, como que el valor de 45 tiene como una simetría, ¿verdad? Porque vean que, por ejemplo, 30, 45 menos 30 son 15 y 45 más 15 son 60. Entonces, por ejemplo, vean que 30 y 60 tienen ese alcance, el mismo alcance, distancia horizontal, ¿verdad? Pero a diferente ángulo. Entonces, la idea era que, sí, ¿verdad? Hay un triangulillo ahí. Profe,
¿sí? La diferencia entre el de 30 y el de 60 sería como que la velocidad cuando cae otra vez al suelo sería mayor, el del mayor ángulo. Em, Por subir más, tiene que caer con mayor velocidad. digamos, el seno de 0 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, sí, conforme aumente el ángulo, digamos que esa componente va a ser mayor. En cambio, por ejemplo, si usted lo pone a 90, coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, usted nada más tienen sobre este eje, ¿verdad? Sobre el eje Y nada más. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, por ahí les queda, ¿verdad? Ese material, hay que llenarlo, hay que ver las preguntas, ¿verdad? Más que todo se trata como de describir, ¿verdad? Lo que ustedes están observando, ¿sí? O sea, yo no les voy a, tampoco es que les voy a poner así malos y si fallaran. O sea, básicamente lo que estoy pidiéndoles es que escriban. Sí, yo obviamente que ya, yo espero que sí, con la segunda parte de la clase, entonces sí, ya vamos, sí, vamos a ver como ya cálculos con proyectiles. Igual vamos a seguir como apoyándonos con esa simulación. Sí. Pero la idea es como que ustedes ya vayan desarrollando como esa parte, ¿verdad? De que yo observo un fenómeno, lo describo, bla, ¿verdad? Estamos, entonces, no, si gustan, y tomen unos 10 minutos de recreo y nos vemos a las 10:45, entonces. Está bien, profe. Ok.